Muy bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de preparación para examen de admisión. Primero, recordar, ¿verdad? Ya el examen del TEC no se va a hacer. Entonces, ¿eso cómo afecta la dinámica del curso que hemos llevado hasta ahora? Los ejemplos que tenemos de práctica, la mayoría sirven para el examen también de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. La única diferencia es que ciertos tipos de preguntas, como los que es evidente que se necesita usar calculadora, no van a salir en la Universidad de Costa Rica porque en la Universidad de Costa Rica no se puede usar calculadora. Luego, ejemplos como los de completar oraciones, donde nos pedían encontrar el sinónimo de una palabra a partir de un texto o una palabra que signifique lo mismo, qué sé yo. Ese tipo de preguntas son del TEC. En la Universidad de Costa Rica, lo que a usted le van a evaluar es que sepa comprender un texto y pueda identificar las ideas principales de cada uno. Entonces, esos ejemplos puede ser que los veamos, pero los veamos por encima para poder darle un énfasis a lo que se viene ahora, que nada más son preguntas de razonamiento verbal, de comprender textos, analizarlos, y las preguntas de matemática que no son tan voladas como las que solía meter el TEC antes. Entonces eso es como lo único que nos va a modificar. Igual, la pregunta que tenemos ahorita, aquí al frente, que es la de un tren que sale de San José con ciertos números de personas, es una pregunta que podría salir, por ejemplo, en un examen de la Universidad de Costa Rica, porque de hecho es de la práctica de ellos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a continuar con la primera pregunta del día de hoy, que es una secuencia, ¿verdad? Ya hemos trabajado con sucesiones y secuencias antes, ustedes ya saben más o menos los métodos que se pueden aplicar para poder resolverla. Y para este caso la secuencia nos dice que tenemos 4A, 7, C, 12, E, 21, G, y ahora tenemos que encontrar cuáles son los dos elementos que continúan en la secuencia. Vean que nos preguntan los dos que siguen, entonces tienen que encontrar cuál es el patrón que forman los números y cuál es el patrón que forman las letras. Y con eso tendrían que ser capaces de hallar cuál es el número y la letra que siguen. Entonces les voy a dar unos 3 o 4 minutos para que piensen, traten de analizar la situación y escriban cuál creen que es la respuesta correcta, y ahorita lo vemos para ver cuál es la solución. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Ok, revisemos. En esta secuencia, al menos el método que tengo o que yo habría usado para resolverla es guiarme por las letras, porque los números se pueden ordenar de varias secuencias, y eso es algo que vamos a ver ahorita, pero las letras tienen un patrón fijo. Vean que el patrón que tienen fijo las letras es que entre A y C hay una letra, que es la B no se menciona. Luego, entre C y E hay una letra en medio, que es la D no se menciona. Luego, entre E y G hay una letra que es la F, ¿verdad? Parece de F. Sí, la F no se menciona. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las letras van una por medio. Entonces, ¿cuál es la letra que sigue después de la G? La letra que sigue después de la G es la H. Entonces, la H no se tiene que mencionar de acuerdo con el patrón que nos está mostrando la secuencia. Entonces, ¿cuál letra es la que está después de la H? Después de la H está la I. Entonces, la letra que tiene que aparecer entre las opciones es la I. Y vean que tenemos en dos opciones la letra I. Entonces, ¿qué significa esto? Que una de esas dos es la respuesta correcta. Ahora descartamos la opción 3 y descartamos también la opción 4. Ahora tenemos que pensar cuál es el patrón que están siguiendo los números. Vean que los números que tenemos son 4, 7, 12 y 21. El análisis que yo les digo siempre que pueden intentar hacer cuando tienen una secuencia es ver la diferencia que hay entre los números. Entonces, vean la diferencia que hay entre los números. De 4 a 7 hay 3, de 7 a 12 hay 5 y de 12 a 21 hay 9. Entonces, uno podría decir, bueno, puede ser que la siguiente diferencia sea de 15, entonces sería agarrar 21 y sumarle 15. Entonces, 21 más 15 sería 36. Y ahí el estudiante va a entrar en debate porque dice, no tengo ninguna opción que tenga 36 y tenga a la vez la letra I. Creo que eso puede haber sido algo que varios pensaron cuando lo estuvieron haciendo. Porque como no está el 36 junto con la I, a usted le va a generar dudas y va a decir, bueno, yo pensaba que la respuesta era la 1 o la 2, pero ahora que hallé que el número que sigue es 36, pienso que más bien puede ser la 4. Y ahí uno podría tentarse a marcar la opción 4. Sin embargo, vean que el patrón de las letras no cambia nunca, siempre es el mismo. Entonces, presten atención a eso porque lo que nos indica es que tenemos que hallar otro patrón para determinar cuál es el número que sigue. Ahora, ¿por qué digo que el número que podría seguir es 15? Porque vean que la diferencia que hay de 3 a 5 es 2, de 5 a 9 es 4. Entonces, la diferencia de 9 con el siguiente número podría ser, antes teníamos 2, 4, ahora podría ser de 6. Entonces, 9 más 6 es igual a 15. Entonces, la diferencia uno podría pensar que es 15. Pero esto también se puede ver de otra forma. Veamos cuál es la diferencia que hay entre las diferencias. Eso también es, ya cuando ustedes no ven un claro patrón entre las diferencias, vean si hay un patrón entre las diferencias de las diferencias. Entonces, la primera diferencia es de 3 y la segunda es de 5. Entonces, de 3 a 5, ¿cuánto hay? Hay dos números. De 5 a 9 hay 4 números. Entonces, ya vimos que puede que la secuencia de las diferencias no sea de 2 en 2, porque de 2 en 2 llegamos a que la siguiente diferencia es, es de 15 y 21 más 15, es decir, 36 no está entre las opciones que necesitamos. Sin embargo, podemos pensar que más bien lo que están haciendo las diferencias es duplicarse. Vean que al principio la diferencia es de 2, después es de 4. Entonces, otro patrón válido que ustedes podrían ver es que ahora la diferencia va a ser de 8, ¿verdad? Entonces, en vez de tener aquí un 9, tendríamos 9 más 8 en la siguiente, y 9 más 8 sería igual a 17. Entonces, en vez de hacer 21 más 15, como habíamos pensado al principio, tendríamos que hacer 21 más
17. Y 21 más 17 es igual a 38. Y vean que 38 se aparece en una opción junto con la letra I. Entonces la opción 2 es la respuesta correcta. Desde el principio, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue identificar primero el patrón que tienen las letras. Y dijimos que las letras van una por medio. Entonces, como van una por medio, la siguiente letra que tiene que aparecer tiene que ser la I, porque en el abecedario está G, H y después la I, ¿verdad? Entonces, las opciones que tienen I son las que pueden ser la opción correcta. Ahora, lo que hacíamos era buscar el patrón que tenían los números. Entonces, habíamos dicho que los números, uno a simple vista podría pensar que van en una diferencia de 2 a 2 con respecto a la distancia que hay entre ellos. Entonces, decíamos 3, 5, 9, y después de 9 podríamos pensar que sería 15. Entonces, 21 más 15 va a 36, pero como vimos que 36 no estaba entre ninguna de las opciones que tenían la I, teníamos que buscar otro patrón. Y el patrón que encontramos fue que la diferencia entre las diferencias era cada vez el doble de la anterior. Entonces, la siguiente diferencia entre diferencias tenía que ser de 8. Entonces lo que pensábamos era que si a 9 le sumábamos 8, nos da 17. Entonces la respuesta iba a ser 21 más 17 y 21 más 17 es 38. Entonces por eso la respuesta correcta es la opción 2. Lo único aquí es identificar bien los patrones, ¿verdad? Saber que uno a través de una secuencia puede identificar un patrón o dos patrones, entonces usted prueba con cada uno y ve cuál de los dos aparece en la respuesta, porque nunca le van a poner los dos en la respuesta, siempre va a salir solamente uno, entonces tienen que saber identificar cuál de los dos. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, suponga que en la confección de un mapa de Costa Rica se utilizó una escala donde 0.75 centímetros equivalen a 10 kilómetros. Si en ese mapa la distancia entre dos ciudades es de 6 centímetros, ¿cuál es la distancia real? Y tenemos todas las opciones. Entonces, intenten hacerlo. Recuerden que no se puede usar calculadora. Y en 4 minutos escriban cuando piensan que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos.
Ok, cuando nos ponen a trabajar con equivalencias, como en ese tipo de preguntas, algo que ustedes pueden hacer es aplicar una regla de tres, ¿verdad? Entonces, la regla de tres que tenemos para este caso es que 10 kilómetros equivalen a 0,75 centímetros. Entonces, esta equivalencia en proporción tiene que ser igual a la que hay entre X kilómetros, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia real? A la que equivalen 6 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Vean que es una ecuación donde ustedes nada más pasan el 6 a multiplicar y cuando pasan el 6 a multiplicar les queda completamente despejada la X. Entonces, una vez que ustedes hacen esa operación, ya resolvieron todo el ejercicio. Entonces, aquí lo único que a ustedes les puede complicar un poquito la situación es el 0,75 porque es un número en decimales y la gente casi siempre cuando trabaja con decimales se pone un poquillo nerviosa. Entonces, recordemos cuánto es un cuarto. Un cuarto es 0,25. Si usted agarra 0,25 y lo multiplica por 3, lo que está haciendo es multiplicar por 3 un cuarto. Entonces, 0,75, que es igual a 0,25 por 3, vale 3 cuartos. Estas son equivalencias que yo les recomiendo que se las aprendan, ¿verdad? Para poder trabajar más fácil con decimales. Por lo que, una vez que tenemos que 0,75 equivale a 3 cuartos, nada más empezamos a despejar. Ustedes en matemática en algún momento debieron haber visto una regla que es la de extremos y medios. Entonces, aquí, ¿cómo resolvemos esto que tenemos en esta parte? Este 4 que está dividiendo abajo pasa a multiplicar. El 3 queda dividiendo y nada más resolvemos cuánto vale X. Entonces, si este 4 lo pasamos a multiplicar, queda 4 por 10. 4 por 10, ¿cuánto es? Es 40. Este 6 y este 3 se pueden simplificar. 6 dividido entre 3 es igual a 2. Entonces, al final lo que me queda es 40 por 2. ¿Y cuánto es 40 por 2? 40 por 2 es igual a 80. Entonces, la distancia real a la que equivalen esos 6 centímetros es de 80 kilómetros. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Desde el principio, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue considerar una regla de 3 a partir de la equivalencia que nos están dando, es decir, que 10 kilómetros equivalen a 0,75 centímetros y esta equivalencia tiene que ser igual a la equivalencia que hay entre X kilómetros, que es la distancia real que nos están preguntando, entre los 6 centímetros que nos dicen que es la distancia entre las dos ciudades. Y ahora lo único que hacemos es despejar X, pasamos este 0,75 a fracción, el 4 pasa a multiplicar, el 6 se divide con el 3 y queda 2, y al final la respuesta es 4 por 10 por 2. 4 por 10 es 40 y 40 por 2 es 80. Entonces, X es igual a 80 kilómetros y por eso la respuesta correcta es la opción 4. Aquí lo importante es saber considerar la regla de 3. Y una vez que ustedes consideran la regla de 3, el ejercicio les va a salir muy rápido. Entonces, esto es como lo más importante que tienen que considerar para este tipo de problemas. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuántos números enteros K cumplen que 196 es menor que K y K es menor que 361? En términos simples, ¿cuántos números hay entre 196 y 361 sin contarlos a ellos? Y tenemos las cuatro opciones. Entonces, les voy a dar unos 3 minutos. Siento que esa pregunta es sencilla. Entonces, 3 minutos para que vean cuál piensan que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos.
Y esta pregunta es una de las preguntas con trampa que le podría salir a uno en el examen de admisión, ¿verdad? Donde pretenden que usted no lea bien la pregunta y lo que haga sea una resta. Entonces, al usted hacer una resta, va a encontrar un resultado, pero ese resultado no va a ser el correcto. Entonces, esta gente pone todas las posibles soluciones que uno podría dar interpretando tanto bien como mal el resultado. Entonces, lo que pretende es que ustedes hagan la resta. Si ustedes hacen esa resta a mano, el resultado les va a dar 165. Y ustedes pueden decir, ah, bueno, de los números que hay entre 361 y 196 es la resta entre ellos y entonces la opción correcta es la 3, ¿verdad? Entonces usted se va, marca la 3 y va a tener mal esa pregunta porque la respuesta no es la 3. Ahora, ustedes tienen que recordar más o menos como de escuela qué es lo que es la resta. La resta es lo que me dice cuánto me falta para llegar a otro número, no los números que hay en medio. Son cosas parecidas, pero no son lo mismo. Yo aquí les pongo el ejemplo de hacer 4 menos 1. 4 menos 1 es lo que me falta para llegar a 4 si estoy en 1, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en 4, si yo estoy en 1, me faltan 3 para llegar a 4. Es decir, si yo cuento 2, 3, 4, si cuento 3 veces, voy a llegar a 4. Pero vean que esos tres números, estoy contando el 2, el 3 y el 4. No estoy contando únicamente los que hay en medio, sino que estoy contando uno más, que es el resultado al que quiero llegar. Entonces, ¿cuántos números hay entre 1 y 4? Entre 1 y 4 hay nada más dos números, que son el 2 y el 3. Entonces, no es cierto que decir que la resta entre dos números me da la cantidad de números que hay en medio de los dos, sino que me da la cantidad que hay entre los dos más uno. Entonces, ¿cuál es el resultado para el caso que tenemos que estamos buscando? Sería ser 165 menos 1, porque vean que cuando hacemos la resta y llegamos a 165, estamos contando también el 361. Entonces, para no contar el 361, nada más le restamos 1 a 165. Y si a 165 le resto 1, me da 164. Entonces, los números que hay entre 196 y entre 361, sin contar a ninguno de los dos, es la opción 2, 164. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sepan interpretar a qué se refiere uno cuando dice un número que está entre los dos y qué significa decir la diferencia que hay entre los números, ¿verdad? Porque esa pregunta se presta mucho para que usted se equivoque. Entonces, tenga mucho cuidado con las preguntas de ese tipo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo de hoy, que nos dice, si el lado del cuadrado es 2, ¿cuál es el área sombreada? Y tenemos toda esa área sombreada. Entonces tenemos que hallar cuál es la, la medida o cuánto vale toda esa área sombreada. Entonces les voy a dar unos 3 o 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, recordemos que cuando trabajábamos con figuras y nos pedían el área sombreada, algo que podíamos hacer era mover el área sombreada que teníamos. Entonces, para este caso, vean que nos dan un cuadrado que lo que tiene en medio es un círculo en blanco. Entonces, el área de ese círculo no se cuenta, nada más estábamos contando el área de estos pedacitos, ¿verdad? Esos pedacitos grises y el área de estas medias lunas que se forman a los lados del cuadrado. Sin embargo, vean que esta media luna y esta media luna forman un círculo juntas, ¿verdad? Son dos semicírculos. Entonces, dos semicírculos juntos del mismo radio van a darnos un solo círculo. Entonces, este círculo que se forma al unir esta parte con esta parte es igual al círculo blanco que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Piensen que es como un rompecabezas. Esto que está aquí, ustedes lo ponen en esta parte y esto que está aquí, ustedes lo ponen en esta parte. Entonces, al final, ¿qué es lo único que les queda sombreado? Toda la parte en medio. ¿Y toda la parte en medio qué es? Un cuadrado, ¿verdad? Les queda sombreado lo que va de aquí hasta llegar aquí. Entonces, nos dicen cuál es el lado del cuadrado. El lado del cuadrado es igual a 2. Y recuerden que el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, nada más tenemos que hacer 2 por 2 y al hacer 2 por 2 encontramos cuál es la respuesta correcta al área sombreada. Entonces, 2 por 2 es igual a 4, entonces la opción A es la respuesta correcta. Lo único que hicimos fue acomodar los dos semicírculos dentro del círculo blanco y después calcular el área del cuadrado. ¿Verdad? Es una pregunta muy, muy sencilla, nada más es de analizarlo bien para no perder tanto tiempo. Ahora vamos con la siguiente. La primera pregunta dice, Amador tarda 3 minutos en bicicleta en darle la vuelta al estadio. Su papá tendrá 16 minutos, su papá tarda 16 minutos en darle la vuelta al estadio. Ahora la pregunta es, ¿en cuántos minutos se vuelven a ver en la entrada? Recuerden que hemos hecho varios ejemplos de este tipo y traten de recordar qué era lo que hacíamos, ¿verdad? Para poder resolverlo. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos.
Ok, ¿verdad? Entonces, la pregunta nos dice que en cuántos minutos se van a volver a ver en la entrada. Entonces, sabemos que Amador tarda 3 minutos en bicicleta en darle la vuelta al estadio. Entonces, él cada 3 minutos pasa por la entrada. El papá tarda 16 minutos en darle la vuelta al estadio. Entonces, el papá pasa cada 16 minutos por la entrada del estadio. Entonces nos preguntan en cuántos minutos se vuelven a ver en la entrada. Recuerden que cuando nosotros nos preguntan cada cuánto se repite algo o cada cuánto ocurre un determinado acontecimiento, lo que hacíamos era calcular el mínimo como múltiplo, ¿verdad? Porque esa es la cantidad mínima de veces que tienen que pasar para que algo vuelva a ocurrir. Entonces, al sacar el, el mínimo como múltiplo de 16 y de 3, es decir, ustedes ponen 3 a un lado y 16 al otro, empiezan a sacar tercera, entonces se dan cuenta que la tercera de 3 es 1, 16 no tiene tercera, entonces 16 queda igual, después a 16 le podrían sacar la cuarta, después otra vez la cuarta, o nada más le sacan la 16 parte para ahorrarse todo ese proceso. Entonces, quedaría que el mínimo común múltiplo para este caso es 3 por 16. Entonces, ¿cuánto es 3 por 16? 3 por 16 es 48. Entonces, ese 48 lo que nos indica es la cantidad de minutos que tienen que pasar para que ellos se vuelvan a topar en la entrada. Entonces, dentro de 48 minutos se van a volver a ver en la entrada del estadio. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la opción E. Desde el principio, lo único que hicimos fue calcular el mínimo común múltiplo, porque habíamos visto que eso es lo que aplicamos cuando nos preguntan dentro de cuánto se va a repetir un determinado suceso. Entonces, nada más fue eso. Y ahora vamos con la siguiente pregunta que dice que un frasco que contiene 50 galletas pesa 1400 gramos. Si el frasco vacío pesa 250 gramos, entonces el peso en gramos de cada galleta es de, y tenemos todas las opciones. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que piensen, escriban cuál creen que es la solución correcta y ahorita lo revisamos.
Ok, entonces esta pregunta es muy parecida a una que ya habíamos visto, ¿verdad? De hecho es prácticamente lo mismo. Una que ya habíamos visto donde en vez de galletas lo que se tenía eran monedas de 50. Entonces, lo único que decíamos es que si el frasco pesa 250 gramos, entonces las galletas lo único que pesan es 1150 gramos. Entonces, decíamos que 1150 gramos equivalen a 50 galletas. Entonces, lo que hacíamos después era dividir entre 50, ¿verdad? Arriba y abajo, porque si abajo dividimos entre 50, nos queda cuánto pesa una galleta y arriba nos va a quedar ese peso. Entonces, 1150 dividido entre 50 es igual a 23 y 50 entre 50 obviamente es 1. Entonces llegamos a que 23 gramos es el peso de cada galleta. Entonces la opción C era la respuesta correcta. Ahora vamos con la siguiente, que es una pregunta donde tenemos que hallar la cantidad de personas que practican un deporte, un único deporte en este caso que es fútbol, y nos dicen, en un grupo de 30 personas se sabe que si se elige un miembro al azar, la probabilidad de que sea futbolista es de 4 quintos y la probabilidad de que sea ciclista es de un tercio. Si se sabe que solo 4 personas no practican ninguno de esos dos deportes, ¿cuántos practican únicamente fútbol? Y tenemos las 4 opciones. Tal vez esta pregunta sí requiere un poco más de análisis que el resto que hemos visto, pero no deja de ser una pregunta relativamente fácil si ustedes la saben analizar bien. Entonces, les voy a dar unos 4 minutos, 3 minutos para que la analicen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita la revisamos.
aquí tenemos que recordar varias cosas. Una es que en este tipo de preguntas, cuando nos dicen que la probabilidad de que sea futbolista es de 4/5, nos está diciendo que el 80% de las personas son futbolistas, pero al decir que esa gente es futbolista, no quiere decir que el único deporte que practican es fútbol. Entonces, esa es como la principal idea que ustedes tienen que tener al momento de hacer estos ejercicios. Si a mí me dicen que 30 personas son futbolistas, no quiere decir que 30 personas únicamente practiquen fútbol, porque ahí estaremos suponiendo algo que el problema en ningún momento nos lo está indicando. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque podrían malinterpretar el problema y al malinterpretarlo llegar a una respuesta errónea que va a estar entre las opciones posibles. Entonces, aquí nos dicen que la probabilidad de que sea futbolista es 4/5. Ustedes tienen que pasar 4/5 a porcentaje y se dan cuenta que 4/5 equivale al 80%. Entonces, el 10% de 30 es 3 personas. Entonces, el 80% es multiplicar 10% por 8. Entonces, sería hacer 3 por 8 y 3 por 8 es 24. Entonces, lo que nos quiere decir ese 4/5 de probabilidad es que de esas 30 personas, 24 son futbolistas. Ahora nos dicen que la probabilidad de que sea ciclista es de 1/3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 1/3 del total es ciclista. Entonces, ¿cuánto es 1/3 de 30? Es hacer 30 dividido entre 3 y 30 dividido entre 3 es igual a 10. Entonces, tenemos que 10 personas de esas 30 son ciclistas. Y al final, el dato que tenemos es que 4 personas no practican ningún deporte. Entonces, las personas que juegan deportes tiene que ser igual a 26. ¿Por qué? Porque si hay 30 y 4 no practican ningún deporte, 30 menos 4 es 26. Entonces, el total de gente que practica deportes tiene que ser 26, porque los otros 4 no están practicando nada y juntos tienen que sumar 30. Entonces, eso es todo, ¿verdad? Aquí, esta pregunta se puede ver de dos formas. Primero, con diagramas, poniendo en medio de los dos círculos un círculo que representa a la gente que practica fútbol y otro círculo que representa a la gente que practica ciclismo, ¿verdad? Y en medio la gente que practica ambos. Trataríamos de hacer una resta, plantear una ecuación y hallar cuánta es la gente que nada más practica fútbol. Eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan en su casa. Es que ya hemos visto muchos ejemplos que resolvemos por medio de diagramas, entonces la idea es aquí variar también los métodos de solución. Así que la, la propuesta que yo les traigo con esta pregunta es prestarle mucha atención a esto que dice al final del párrafo de arriba, que es que las personas que juegan deportes tienen que ser igual a 26. Entonces, veamos si la gente que practica deportes que nos están dando suma 26. Entonces, tenemos 24 personas que practican fútbol y 10 que practican ciclismo. 24 más 10 es igual a 34. Claramente, 34 es mayor a 26, que es el resultado que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Porque nada más 26 personas son las que practican algún deporte. Ahora, ¿por qué nos está dando 34? Porque esa cantidad de personas que nos estamos pasando, que en este caso nos estamos pasando por 8 de 26, son las 8 personas que practican ambos deportes. Por eso es que se están contando dos veces y por eso es que el resultado nos está dando más del esperado, algo que es imposible. Entonces, esas 8 personas son 8 personas que practican ciclismo y también practican fútbol. Entonces, vayamos ahora a la cantidad de gente que practica fútbol. Dijimos que la cantidad de gente que practica fútbol es de 24. Dentro de esos 24 están contados los que practican fútbol
y también practican ciclismo. Entonces, los que practican únicamente fútbol sería agarrar 24 y a 24 restarle 8. Entonces, ¿cuánto es 24 menos 8? 24 menos 8 es 16. Entonces, los que practican únicamente fútbol serían 16. Y por eso la opción 2 es la respuesta correcta. Vean que si nos preguntaran cuántos son los que practican únicamente ciclismo, sería agarrar 10 y restarle 8. Entonces quedaríamos con que hay dos que practican únicamente ciclismo, y con eso ya tendríamos otro tipo de respuesta a otra pregunta que bien podría salir de hacer este análisis. Pero vean que nada más lo único que hicimos fue trabajar, darnos cuenta de que si la suma de la gente se pasa del resultado esperado, es porque hay gente que se está contando dos veces. Entonces, esa gente que se está contando dos veces es la gente que practica los dos deportes. Y después nada más le descontamos eso a los grupos que ya tenemos y con eso estaríamos prácticamente listos, ¿verdad? Entonces, si ustedes prefieren verlo con diagramas, están invitados a que lo intenten hacer de tarea y vean que tendrían que llegar exactamente al mismo resultado. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta clásica de, de razonamiento matemático. Y lo que dice es lo siguiente. Un mago le dice a un niño que adivinará un número cualquiera y para esto debe seguir las siguientes instrucciones. La primera instrucción es, piense el número y multiplíquelo por 2. La segunda instrucción es, sume al resultado anterior 1. Multiplique el número que obtiene por 2. Súmele al resultado anterior X. Multiplique el número que obtiene por 5 para obtener el resultado final. Después del último paso, el mago adivina el número restando del resultado final 50 y luego dividiendo por 20. Entonces, la pregunta es, ¿cuál número le indica al niño que sume en el paso D? Y tenemos todas las opciones, ¿verdad? 8, 9, 40 y 50, en caso de que ese 50 ahí no se vea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un número, ¿verdad? Imaginen que ustedes son ese niño, ¿verdad? Eso es como una técnica que yo les recomiendo. Ustedes piensan que son ese niño, piensan en cualquier número, el que más les guste, hacen todo esto, después hacen lo que hace el mago y al final tendrían que llegar al número que pensaron al principio. Entonces, a partir de ahí podrían pensar en una ecuación y hallar cuál es el X que se suma en el paso D. Y con eso tendrían que llegar a la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban ahorita cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, otra opción que tenían ustedes para poder resolver esta pregunta, tal vez más rápido, dependiendo de cómo lo vea cada uno, es que ustedes empezaran a reemplazar el valor de x por todas las opciones que tenemos y ver con cuál llegaban al final al número que hayan pensado al principio, ¿verdad? Eso también es válido para esos exámenes. No es lo correcto, pero es válido, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden llegar a la respuesta haciendo eso, por ejemplo, pensando que x es igual a 8, lo resuelven y ven que al final, de hecho, el resultado es el número que habían pensado al principio, entonces está perfecto, ¿verdad? Porque están resolviendo la pregunta y al final lo que importa es que usted saque una buena nota, ¿verdad? Entonces, hacer eso es otra técnica para poder resolverlo. Entonces, aquí lo único que voy a hacer yo es pensar en un número, hacer todos los pasos que me da el mago este y al final encontrar cuál es el valor de x. Entonces, vean que el truco de este mago consiste en que al final el resultado es el número inicial que se pensó. Ustedes pueden imaginar un número cualquiera y probar cuál es el valor que tiene que tener en D la suma, es decir, x, para que se cumpla el proceso con éxito. Imaginemos, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en cualquier otro número. Imaginemos que nuestro número es 1 y hagamos los pasos, ¿verdad? Entonces tendríamos que 1 lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Es lo que dice el paso A. 1 por 2 es igual a 2. Después, al resultado anterior, le sumo 1. 2 más 1 es igual a 3. Multiplico el resultado anterior por 2. 3 por 2 es igual a 6. Luego, a este resultado le tengo que sumar x. Entonces sería 6 más x. Y multiplico el número que obtuve por 5 para obtener el resultado final. Sería agarrar 6 más x y todo eso multiplicarlo por 5. Por eso lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Ahora dice que después del último paso, el mago adivina el resultado, adivina el número, perdón, restando el resultado final 50 y luego dividiendo por 20. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Aquí algo que podemos hacer es distribuirlo y tendríamos que hacer 5 por 6 es 30. 5 por x es 5x. Y a ese resultado le tenemos que restar 50, ¿verdad? Entonces nada más ponemos ahí menos 50. Y por último, tenemos que dividir todo eso entre 20 y nos tendría que dar el número que pensamos al principio. Vean que este 30 con este 50 se puede trabajar. 30 menos 50 es menos 20. Más 5x queda igual. Todo eso dividido entre 20 y al final esto tiene que ser igual a 1. ¿Por qué tiene que ser igual a 1? Porque 1 fue el número que pensamos al principio. Y lo que hace este mago es devolvernos el número que pensamos al principio a través de todo este proceso. Entonces nos queda que menos 20 más 5x dividido entre 20 es igual a 1. Este 20 pasa a multiplicar y nos quedaría que menos 20 más 5x es igual a 20. Este menos 20 pasa a sumar y tendríamos 20 más 20, que es igual a 40, y quedaríamos en que 40 es igual a 5x. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Dividimos ambos lados entre 5 y de ahí 40 dividido entre 5, ¿verdad? Es lo mismo que decir, este 5 pasa a dividir. 40 entre 5 es igual a 8. Y entonces el resultado, bueno, la x que teníamos que sumar en el paso D es igual a 8. Y la respuesta correcta entonces es la opción 1. Esto a ustedes les va a dar con cualquier número que piensen. Entonces, si a usted le gusta más el 5, el 6 o cualquier otro, haciendo todo esto al final va a llegar al mismo resultado. Puede probarlo y se fijan que en efecto con cualquier número le va a dar que x es igual a 8. Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, vamos a suponer que x vale 8, hacen todo y ven si al final llegan a que el resultado es el número que pensaron. Si el resultado al que llegan es el número que pensaron, entonces
está bien el X que escogieron, ¿verdad? En este caso, 8 es la opción 1, entonces el primero que van a probar es 8, entonces de un solo van a llegar a la respuesta correcta. Entonces es una ventaja que tiene esta pregunta. Entonces la respuesta sería la opción número 1. Y ahora de tarea, más que todo como para que ustedes lo trabajen en su casa, van a tener estas 3 preguntas. Entonces, si quieren, le toman un screenshot o algo así. Pues son preguntas que no son tanto de examen de admisión, pero sí son de mucho razonamiento lógico. Entonces, para que ustedes traten de hacerla ahí en sus casas, después cuando vengamos a clases las revisamos. Son fáciles, pero igual. Y la próxima clase creo que sí se la vamos a dedicar más que todo al razonamiento lógico verbal. Yo sé que ya les he dicho que la clase va a ser el razonamiento lógico verbal, pero como ahora ya el examen del TEC no se va a hacer, y en el examen del TEC era donde se hacían unas preguntas que eran un toque raras, como la de los sinónimos, la de completar oraciones y esas cosas, ya esas preguntas eran como las más difíciles. Entonces, por ahora, quiero que nos enfoquemos en matemática, porque las preguntas de matemática en la UCR son las que pueden ser más difíciles, pero vamos a tratar de balancearlo igualmente. Y entonces quedaríamos así para el lunes, si no se me presenta ningún inconveniente. Entonces nos veríamos el lunes a las 5 de la tarde. Y pues nada, practiquen bastante, que les vaya muy bien y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.